están, estimados jóvenes? Vamos a ver ahora lo que conocemos como estructuras de control. Las estructuras de control, ¿sí? De alguna manera nos permiten, como su nombre indica, controlar las instrucciones que van a ser parte de un determinado programa. Entre algunas de ellas tenemos lo que es una estructura secuencial. Una estructura secuencial, ¿sí?, es aquella que nos permite representar una serie de acciones una tras otra. En el diagrama de flujo, ¿sí?, se puede ver cómo a continuación tenemos un punto de inicio, tenemos un punto de fin, y a continuación se van dando diferentes acciones que van una tras otra, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? En un diagrama de flujo tenemos una acción, tenemos una flecha y continuamos con la siguiente acción, tenemos otra acción y así sucesivamente. Todo es una secuencia, ¿ya? Entonces estas estructuras son las más básicas, ¿no? Entonces un algoritmo, como anteriormente se había mencionado, habíamos indicado que un algoritmo era una secuencia de pasos ordenados, ¿no? Secuencia de pasos ordenados. Entonces estos pasos ordenados en nuestros diagramas de flujo son cada una de estas acciones que representan, por decir, una actividad, una instrucción o lo que sea necesario para representar el algoritmo como tal, ¿no? Entonces los diagramas de flujo son elementos que de alguna manera nos van a permitir fácilmente representar una estructura secuencial a través de la representación de bloques que van uno tras otro continuados o enlazados por una flecha en dirección hacia abajo, ¿no? Entre otras estructuras tenemos lo que son las estructuras selectivas, ¿no? Las estructuras selectivas como tal nos permiten representar preguntas, ¿no? En pocas palabras, puntos de decisión. Puntos de decisión. Es decir, que en algún lado de nuestro diagrama, ¿sí?, imaginen que tenemos un diagrama donde todo va, esto es una secuencia de pasos y en algún punto esto se puede bifurcar, ¿no? Tras tomar decisiones en este esquema, esto vuelve nuevamente a su punto inicial y continúa la secuencia. Entonces este tipo de secuencias nos permite representar puntos de consulta donde tenemos que verificar una determinada condición. Como se menciona en las diapositivas, ¿sí?, se utilizan para tomar decisiones lógicas. Es decir, que estas decisiones lógicas van a estar basadas en preguntas. Es decir, si una determinada variable es igual a un valor o es superior a otro valor, o si queremos verlo de una manera más didáctica, como habíamos visto en anteriores videos, por decir, si el estado de vida en un videojuego, si el estado de vida es mayor que 10, entonces continúa el juego. Pero si el estado de vida llega a ser igual a 0, ¿qué quiere decir? El jugador ha muerto, ¿no? Entonces son preguntas que de alguna manera nos permiten tomar decisiones en la secuencia que debe seguir un determinado programa, ¿sí? Estas decisiones se evalúan con una determinada función, ¿sí?, que van a estar muy vinculadas a lo que son expresiones lógicas, ¿no? Expresiones lógicas, como ya habíamos visto en el anterior video, ¿no? Las estructuras selectivas pueden de alguna manera representar de forma general de tres tipos: simples, dobles y múltiples. Entonces, cuando hablamos de una estructura selectiva simple, ¿ya?, nos estamos refiriendo a que en nuestro programa, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una palabra que es muy común al momento de representar estructuras, que representa, sí, que está muy vinculada a lo que es una condición, como se ve acá. Si la vida es igual a 1, entonces continuamos. Si el puntaje, yo que sé, es igual a 1000, entonces podríamos decir aumentar una vida, ¿no? Entonces son condiciones que nos permiten realizar ciertas acciones siempre y cuando estas condiciones se cumplan. En una estructura selectiva simple, la manera de representarla es a través de un rombo, ¿no?, donde se coloca la condición, y en la parte afirmativa, cuando esta condición se cumple,
entonces se hace una determinada acción o acciones, ¿no? En función a las necesidades. Recuerden que estamos hablando de un flujo, ¿no? Este flujo, si se dan cuenta, al llegar a un rombo, va a tener que bifurcarse, si quieren verlo así. Cuando esta condición es afirmativa, la bifurcación se va por este sentido. Pero cuando la condición es negativa, es decir, no se cumple la condición, nos vamos por este sentido. Pero al final de cuentas, estas líneas que están siguiendo la secuencia tienen que volverse a juntar para que nuevamente vuelvan a un punto inicial, que es la secuencia principal, un hilo, ¿no? Es como por decir, yo tuviese acá, esto se bifurca, se hacen ciertas acciones y vuelve nuevamente al flujo original o al flujo principal. Siempre tiene que haber esa determinada, ese punto de retorno. Entonces en este punto se hacen diferentes acciones, ¿no? En cambio, una alternativa doble, ¿sí? Una estructura selectiva doble, de alguna manera nos permite realizar acciones cuando la condición se cumple, si realizamos una determinada acción, pero si la condición no llegase a cumplir, se ejecutan otro tipo de acciones. Si no se cumpliese la condición, entonces se hacen otras acciones, ¿no? Entonces, como por decir, tenemos un plan B si en todo caso no se hace la condición que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa esto, no? Si nosotros tuviésemos un flujo, en este punto logramos sacar una bifurcación y acá se hacen una serie de acciones. Si esta condición se cumple en este punto de bifurcación, se hacen estas acciones. Pero si la condición, por decir, no se cumpliría, entonces vamos con un sino, entonces pueden hacer otras acciones acá, ¿no? Y el flujo continúa nuevamente al volver a enlazarse al punto original tras haber realizado las acciones correspondientes. Entonces, en un diagrama de flujo, es lo que justamente explicaba, tenemos la condición. Si la condición es afirmativa, es decir, si se cumple esta condición, entonces venimos por este punto y se realiza una o las acciones que sean necesarias en función al problema, ¿no? Pero si en todo caso no se cumpliese, entonces también se realizan acciones, ¿no? Si se cumpla o no se cumpla la condición, se hacen ciertas acciones. Al final, las bifurcaciones, esto es muy importante comprender, al final las bifurcaciones se vuelven a unir, ¿no? Vuelven a unirse. Acá tenemos una forma interesante de representar este diagrama de flujo a través de un diagrama NS, ¿no? Donde tenemos la condición, esta es la parte afirmativa, la parte negativa y las acciones que se van dando. Adicionalmente tenemos otro tipo de estructuras selectivas que se las conoce como múltiples. Estas estructuras selectivas múltiples, jóvenes, son de alguna manera estructuras que nos ayudan a comparar de forma igualitaria, valga el término, ¿sí? Y permiten comparar de forma igualitaria el caso o la variable que se está evaluando, ¿sí? Las estructuras, se me había deshabilitado la pluma. Las estructuras de alternativa múltiple se evalúan según un determinado caso, es decir, que este caso es una variable que va a tener un valor. Nosotros vamos a ver qué valores puede tomar esta determinada variable. Entonces, generalmente este tipo de estructuras se hacen cuando tenemos estados de las variables, ¿sí? Que están representados por números, valores numéricos, o si gustan, letras. En algunos de los problemas que nosotros vamos a realizar, vamos a inclusive incorporar lo que son cadenas, pero las estructuras están más pensadas para evaluar números y cadenas, es decir, que este valor que se va a evaluar va a tener dentro de sí una serie de diferentes números o letras, ¿no?
vamos a considerar. Recuerda que la evaluación siempre se hace con la comparación, con el símbolo igual, comparar si algo es igual a. Bueno, tenemos acá a continuación el pseudocódigo, ¿sí? Entonces, según el valor que tenga la variable, ¿sí? Si la variable es 1, o es 2, o es 3, se van a realizar diferentes acciones, ¿sí? En caso de que alguna acción no esté contemplada en los posibles valores que debería tener la variable que se evalúa, entonces tenemos un caso que se llama por defecto, si no. Entonces, acá tenemos una manera sencilla de representar, bueno, que en este caso es un ejemplo genérico. Nosotros más propiamente vamos a verlo de manera más representativa cuando empecemos a codificar dentro de escenarios. En un diagrama de flujo, de manera bien sencilla, tenemos una variable, es la variable caso, que es la que se va a evaluar, y lo que vamos a es preguntando si el caso tiene este valor, si la variable caso tiene este valor, si la variable caso tuviese el valor de 3, y así sucesivamente hasta los casos que sean convenientes para representar. Cuando la variable caso tuviese este determinado valor, se ejecutan las acciones que van a estar en este flujo. Recuerda que las acciones pueden ser una, dos o las acciones que sean necesarias combinadas con otras estructuras que ya hemos visto. Es decir, yo podría tener acá una acción y acá podría tener, por decir, una condición adicional. Y continuar el flujo. Entonces esto ya depende de la exigencia que nos tenga que proporcionar el problema en función a cómo lo hayamos resuelto, ¿sí? Entonces adicionalmente se cuenta con otros tipos de estructuras que ya es una combinación de estas tres que hemos visto, ¿no? Que son las estructuras anidadas. Probablemente en el libro de referencia, en el libro de la asignatura, inclusive veas este término, estructuras anidadas. Las estructuras anidadas, jóvenes, son de alguna manera condiciones que están dentro de otras condiciones. Es decir, tenemos un flujo donde se cuenta con una condición. Acá tenemos una condición A, una condición B, una condición C. Para que esta acción que estoy representando, esta acción 1, se llegue a cumplir, debería cumplirse, si vamos por este lado que es afirmativo, por el lado de la derecha, deberían cumplirse las condiciones que representan tanto A como B y C. Entonces, para que esta acción de acá se cumpla o se ejecute, tiene que cumplirse tanto A, B y C. Y adicionalmente tenemos la alternativa de colocarles su respectivo nombre. Recuerden que cuando hablamos de estructuras anidadas tenemos que tener el criterio suficiente para considerar que las bifurcaciones, jóvenes, tienen que unirse. Es decir, que yo tengo acá una bifurcación y esta se tiene que unir en algún punto. Esta está saliendo de este punto de acá y esta tiene que unirse con esta otra, ¿no? Ahora, esta que está saliendo, la condición B, está viniendo de acá, entonces tiene que venir y juntarse con esta otra. Entonces, esto es una estructura anidada, por eso se dice anidamiento, ¿no? Esto quiere decir que en cualquiera de las ramas que se hayan generado en función a la evaluación de las condiciones, jóvenes, se puede ir colocando diferentes acciones en función a cómo hayamos considerado la resolución de nuestro problema. Aquí podría haber una acción, acá podría haber más acciones, ¿no? Esto ya depende de cómo hayamos resuelto un determinado problema.